vamos a hablar sobre cómo enseñarle a un adolescente a manejar. Seguramente todos hemos visto películas en donde un grupo de adolescentes están preocupados por el examen de manejo. En otros países, como es el caso de Estados Unidos, nadie pensaría en su sano juicio en manejar sin licencia. Y obtener una licencia no es fácil. Se necesita pasar un examen teórico y práctico. En México los jóvenes tienen dos opciones, o aprender con su familia o amigos o ir a una autoescuela en donde van a quedar en manos de un instructor que desafortunadamente en la mayoría de los casos está más preocupado por enseñarle los reglamentos de tránsito que por enseñarle cómo funciona un auto desde el punto de vista físico. En otro video vamos a hablar sobre la teoría de conducción segura y sobre la física de un vehículo en movimiento. Pero por el momento vamos a hacer un pequeño repaso. Un auto, como cualquier otro objeto sobre el espacio, está cruzado por una serie de ejes imaginarios. Tenemos un eje vertical sobre el cual el auto gira. Tenemos un eje longitudinal sobre el cual el auto se inclina de manera lateral en las curvas. Y un eje transversal sobre el cual el auto se inclina hacia adelante y hacia atrás. Estos tres ejes están interactuando en el movimiento del auto constantemente y de esto depende la adherencia de las llantas. Mientras más peso tenga una llanta, mayor adherencia va a tener al piso. Por ejemplo, en el momento de acelerar, el auto transfiere peso a las llantas traseras y estas llantas, por lo tanto, tienen más adherencia que las llantas delanteras. En el momento de frenar, el auto transfiere peso a las llantas delanteras y por lo tanto estas tienen más adherencia y estas pueden perder contacto con el piso. En las curvas, las llantas del lado exterior de la curva siempre tienen más adherencia que las llantas del lado interior de la curva. Todo esto lo tiene que entender cualquier conductor novato antes de salir a la calle y entonces ponerlo en práctica. Normalmente cuando los jóvenes aprenden con sus papás, los papás están más preocupados por enseñarles cómo sacar el clutch o evitar un accidente que por enseñarles la física dinámica del vehículo. Durante años, la industria automotriz ha invertido muchísimo en la seguridad de los ocupantes de un vehículo. Pero para que esas medidas de seguridad, como pueden ser cinturón de seguridad o bolsas de aire, funcionen en tu persona, debes de sentarte de acuerdo al diseño del vehículo. Por eso una de las primeras cosas que debe aprender un conductor es a sentarse adecuadamente en el auto. Vamos a tomar el ejemplo de Oscar que está aprendiendo a manejar. Y lo primero que va a ajustar es la altura del asiento en este. Ajustamos primero la altura, porque si se dan cuenta, al mover la altura, el asiento se hace para adelante y el respaldo también mueve la posición. Si lo ajustáramos al final, entonces desajustaríamos todo lo demás. El único objetivo es que él vea bien hacia el frente. Es importante tomar en cuenta que no tiene que ver la punta del cofre. Ver la punta del cofre cuando vas manejando es tan absurdo como ver la punta de tus pies cuando vas caminando. Simplemente tiene que tener una buena visibilidad hacia el frente y hacia los lados, eso es todo. Y para las personas muy altas es importante tomar como referencia que quede por lo menos un puño entre la cabeza y el toldo. Esto para el rarísimo caso de una volcadura o de un tope ovado mal señalizado que al brincarlo pudiera golpear su cabeza con el toldo y lastimar las vértebras cervicales. O el siguiente ajuste es la distancia del cojín del asiento. Para esto va a pisar el pedal del clutch hasta el fondo, pero no debe de quedar la pierna estirada ni el talón de punta. En lugar de esto, mételo, debe de quedar el talón pisando y la rodilla flexionada, incluso un poco más cerca. Ahí. El siguiente ajuste es el respaldo del asiento. Vamos a tomar como referencia
con la espalda pegada al respaldo, el brazo estirado y la muñeca debe dar a la parte superior del volante. Importante, tiene que ser la parte superior. Si tomas como referencia el lado, eso te daría muchísimo más margen. O si la espalda se mueve, tu referencia no es correcta. Lo importante de estas dos medidas es que en un accidente, si las piernas pueden estirarse completamente o los brazos pueden estirarse completamente, en el accidente va a suceder esto. Se rompería codo o se rompería clavícula. En el caso de las piernas, si las puede estirar, se puede romper rodilla o cadera. El objetivo de que queden flexionados es que en un accidente tu cuerpo ayude a absorber la fuerza del impacto. Siguiente ajuste es la cabecera. La cabecera debe quedar la parte superior de las orejas, aproximadamente a la mitad de la cabecera. Esto es para proteger las vértebras cervicales en el caso de un impacto por la parte posterior. Lo siguiente es el uso del cinturón de seguridad. Es lo más importante en un vehículo, siempre que vayas en un auto. No importa si vas manejando en el asiento derecho o atrás, hay que ponerse el cinturón de seguridad. Eso ya es ganancia, pero hay que sabérselo poner bien. Por ejemplo, si el cinturón simplemente queda así, ayuda, pero aquí no hay nada rígido, aquí no hay ningún hueso. En un impacto, el cinturón va a jalar y puede generar un daño interno. Por eso es importante que la parte horizontal quede abajo de donde iría el cinturón de un pantalón, de tal manera que pueda sostener al cuerpo desde el hueso de la cadera. Y la parte diagonal ligeramente tensa. Eso le va a permitir trabajar desde el primer momento en el caso de un accidente. Uno de los puntos más difíciles para conductores novatos es el manejo de los pedales. Por eso, antes de salir a la calle, es importante explicarles cuál es el acelerador, que es el pedal de hasta la derecha, cuál es el freno y cuál es el clutch. Siempre el acelerador y el freno se van a manejar con el mismo pie, con el pie derecho. Idealmente, no vamos a mover el talón. En un ángulo debería de ser suficiente para mover acelerador y freno sin tener que mover la rodilla en ningún momento. Y el clutch es el que nos permite mantener el motor encendido en un alto total y hacer los cambios de velocidad. Lo ideal es que antes de salir a la calle, un joven conductor practique con los pedales: acelerador, freno, acelerador, freno, clutch, acelerador, sacas el clutch, freno, acelerador, freno, clutch. Tienen que practicarlo suficiente tiempo para que no sucedan esas cosas, para que los pies no se atoren, para que no haya errores. Uno de los accidentes más comunes es por errores en los pedales. Cuando viene una emergencia y el conductor se equivoca y pisa el acelerador en lugar de pisar el freno, es muy difícil que logre soltarlo y corregir. Entonces hay accidentes muy intensos por ese tipo de cosas. En el siguiente video vamos a ver específicamente cómo enseñarle a sacar el clutch y, mucho más importante, cómo enseñarle a frenar, tanto en frenadas de la vida diaria, en una esquina o en un semáforo, como en una emergencia.